Política otra vez 2,50, porque con la proclamación oficial de José Antonio Kast como candidato presidencial del Partido Republicano, el tema de una primaria amplia se vuelve a tomar el debate, al menos en la actual oposición. ¿Será posible llegar a esa instancia? Macarena Román nos cuenta todos los detalles al respecto a esta hora. ¿Cómo has estado, Maca? Bienvenida. Hola José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Claro, porque ayer se hizo de forma oficial, ¿cierto?, esta proclamación de José Antonio Kast como candidato presidencial del Partido Republicano. Una noticia que se sabía, que ya se había confirmado, pero ayer se hace en medio del cierre del Congreso de este partido, que justamente de hecho se desarrolló en el Salón de Honor del ex Congreso aquí en Santiago. ¿Qué dijo durante su discurso? Apeló a varias inquietudes, decía él, respecto a la situación nacional. Decía que el país está en un momento desastroso, que la inseguridad estaba obviamente opacando la vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Habló también sobre el crecimiento económico y prometió que si él era gobierno iba a volver a crecer más ampliamente nuestro país. Por otro lado, también cuestionó derechamente el mandato del presidente Gabriel Boric, pero decía que en materia, por ejemplo, de seguridad no tenía toda la responsabilidad el gobierno actual. Es decir, también apelaba a la responsabilidad que probablemente él considera tiene en esto Chile Vamos bajo el mandato del ex presidente Sebastián Piñera. Eso, entre otros puntos, también apelaba a lo que se estaba haciendo en Argentina de recortar los recursos fiscales, y en eso hace un guiño también a Javier Milei, que sabemos también han sido de alguna forma similares en su pensar, algo que también podría o no traerles consecuencias aquí positivas o negativas en las elecciones que ya se aproximan en nuestro país. Se ven lejanas aún, José, pero quedan 10 meses para estas elecciones. Se van a desarrollar el 16 de noviembre, pero antes hay que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ¿se va o no a primarias presidenciales? En caso de quienes opten por ir a una primaria presidencial, tienen que inscribirla a finales, como máximo, a finales de abril. Pero en el caso que alguien vaya a la primera vuelta, como lo ha dicho que lo va a hacer José Antonio Kast, esto tiene que quedar ya inscrito el 18 de agosto. Así que en este minuto se ve algo lejano, pero no lo es tanto, y menos para los partidos políticos, que tienen sin duda que dialogar y llegar a acuerdos, porque también la presidencial va ligada a las listas parlamentarias, donde en general hay un poco más de problemas, porque hay que hacer y darle espacio a cada uno de los partidos que vayan a participar en unas eventuales primarias presidenciales. Pasemos a escuchar justamente a uno de quienes ha dicho que no va a participar en ningún tipo de primaria presidencial, que va a estar en la papeleta en primera vuelta en aquel 16 de noviembre. Hablamos de José Antonio Kast. Sé que muchos le tienen temor a las transformaciones, al cambio, y los quiero invitar a perder el temor, porque este es un cambio real, un cambio radical para recuperar y reconstruir nuestra patria. La batalla que vamos a dar, la batalla por la libertad, por el orden, por la seguridad, por la prosperidad, es por nuestros hijos. Vamos a quitar la cultura woke, vamos a quitar esta es más difícil, el identitarismo divisorio, el lucro disfrazado de ambientalismo, esa parte de los derechos humanos que ellos usan para el pretexto de la impunidad. Bueno, ahí escuchábamos parte de las promesas que hace el líder republicano ahí a su partido, a los militantes que estaban presentes en este salón de honor en el Congreso que llevaron a cabo en el Partido Republicano. Por otro lado, quien también está observando lo que pasa en ese partido es Johannes Kaiser, ex militante del Partido Republicano, una carta presidencial para algunos que ya está marcando las encuestas y que también ya formó su partido, o bueno, ya junto a las firmas necesarias para inscribir a su partido, el Nacional Libertario. De hecho, solo están esperando la ratificación, la confirmación por parte del CERVEL. Tan así, tanta esperanza tiene en este partido Johannes Kaiser, que decía que de aquí a un mes probablemente se podrían convertir en el partido más grande del país, si es que sigue la tendencia como la llevan hasta ahora. Más de 30.000 firmas juntaron para poder inscribir el Partido Nacional Libertario. La duda con Johannes Kaiser es cuáles son las grandes diferencias
diferencias entre él y el ex líder de su partido, en el caso republicano, José Antonio Kast, y él nos decía que, entre otras cosas, quizás la postura más radical en ciertas cosas. Sin embargo, no hay grandes diferencias. Hablamos con algunos analistas políticos, bien digo, y ellos nos decían que no hay grandes diferencias, que apuntan al mismo público objetivo, un público de nicho que no pasa el 10% en general en nuestro país, y que por ende también ahí corren peligro ambos si van a ir a una presidencial, porque tendrían que dividirse esos votos o esa parte de la ciudadanía en cada uno de estos candidatos. Por otro lado, Johannes Kaiser también le preguntábamos, ¿está dispuesto a ir a primarias presidenciales? Y él decía que sí, y que podría ir con José Antonio Kast, quien ya lo ha descartado. Él ha dicho que no va a participar en una primaria presidencial, pero por otro lado podría ir con Chile Vamos, ¿cierto? Sin embargo, Johannes Kaiser es enfático en decir que si Chile Vamos, sus parlamentarios, dan el apoyo a la reforma previsional, él no va a ir a una primaria presidencial, al menos con Evelyn Matei. Pasemos a escuchar justamente al diputado y también la respuesta que provino desde Chile Vamos en torno a este tema previsional. Bueno, estamos preparándonos para ir a todo, a la primera vuelta, así como nos estamos preparando también para participar en primarias. Dejar eso sí claro, que las primarias, y nosotros siempre lo dijimos, tienen que ser en torno a un proyecto político común. Y la primaria de Chile Vamos se está cerrando en la medida en que se aprueba una reforma previsional que violenta principios que creemos son comunes. Sería prácticamente imposible ir a una primaria con Chile Vamos si van a entregar el derecho de propiedad a los trabajadores sobre sus fondos. Si la rechazan, entonces ahí sí. Bueno, estaríamos en línea. El tema aquí no es que nosotros no queramos una reforma previsional, no queremos esta reforma previsional así como está hecha. Las declaraciones de Johannes Kaiser, condicionando las primarias a un rechazo a la reforma de pensiones, son un intento evidente de imponer su visión personal por sobre el diálogo democrático. Es preocupante que amenace con cerrar cualquier opción de colaboración solo por no estar de acuerdo con un voto que podría beneficiar a millones de chilenos. Claro, porque los diálogos que ha mantenido el gobierno con la oposición han sido extendidos, ¿cierto? Pero el punto es que han llegado, al menos en lo que podemos ver hasta ahora, José, a un acuerdo más bien con Chile Vamos, y están lejos de alcanzarlo con el Partido Republicano y también con este partido en formación de Johannes Kaiser. Por otro lado, también pudimos hablar entonces con quienes están analizando este tipo de problemáticas presidenciales que tiene relación entonces con la derecha en sí. ¿Por qué? Porque en el oficialismo, en cambio, se ha visto algo más disperso, algo más difuso, ¿cierto? Hay cartas presidenciales sobre la mesa o opciones de nombres, sin embargo, ninguno de ellos ha sido tan enfático en adquirir este compromiso. Se habla de la ministra del Interior, Carolina Toá, que ella tampoco le ha cerrado la puerta, pero al parecer tampoco convence a todo el mundo. Pasemos a escuchar justamente ahora parte de las declaraciones que tienen que ver también con esta carrera presidencial. Poca voluntad real, y lo conversamos hace unos programas atrás, de la candidata de Chile Vamos a que efectivamente hay una primaria. No, yo creo que ella no quiere primaria con Carter y no quiere primaria con Johannes porque tiene el miedo, el temor de que uno de ellos le pueda ganar. Este llamado de convocar a republicanos es tener la justificación perfecta para decir, como ellos no van a primaria, sabiendo que nosotros lo hemos dicho desde el inicio, o sea, esto no es algo nuevo, lo hemos dicho siempre, es tener la justificación perfecta para decir, entonces ellos no vamos a hacer entonces primarias porque no corresponde. Ahí escuchábamos a la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien también responde a la inquietud de este guiño, especie de guiño que hace José Antonio Kast respecto a Javier Milei. En torno puntualmente hablaba Kast sobre estos recortes fiscales que decía, hay que hacer una terapia de shock en seguridad, en economía y en otras aristas de las problemáticas sociales para poder resurgir y ver resurgir a nuestro país. Todo quedará entonces en veremos.
sabemos, son diálogos que continúan, pero que al menos hay ya cosas que son un hecho en la política. José Antonio Kast iría a primera vuelta como candidato presidencial del Partido Republicano y Evelyn Matei ya es la candidata presidencial del RN y de la UDI, y probablemente en unos días más ya se convierta en la candidata oficial presidencial de todo Chile Vamos. Bueno, lo vamos a seguir reportando, por supuesto, Macarena Román, durante el verano, y vamos a quedar atentos a si todas estas proclamaciones ponen o no el pie en el acelerador para el actual oficialismo, de cara también a definir una carta, ya sea candidato o candidata, para las presidenciales de noviembre de este año. Le decía el día de hoy, con Frese Soltó, Feraldo Muñoz, que es muy probable que esa discusión se dé en el mes de marzo. Seguimos reporteando. Muchas gracias, Macarena. Nos vemos. Chao, buen fin de semana. Y buen fin de semana para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda